¿Qué tal, Milton, amigos? Buenos días, bienvenidos a este inicio de semana. Mucha información que compartir, lamentables noticias que se han generado el fin de semana. Milton, ¿cómo estás? Buen día, Liz, amigos. Qué gusto saludarlos en este en este mes de abril, 4 de abril, en la primera semana de abril. Se inicia con esta lamentable noticia de la masacre en la cárcel de Cuenca, el Turi. Vamos a tener importante información sobre este tema ya mismo. Sí, también importantes invitados, ¿no? Precisamente estará con nosotros Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, para actualizar la información sobre este amotinamiento que deja hasta el momento, según cifras oficiales, 20 muertos. Y será una semana clave en el tema legislativo. Vamos a ver qué pasa con la estabilidad de la presidenta de la Asamblea. Va a estar con nosotros el primer vicepresidente del Legislativo, Virgilio Saquicera, para ver cómo se enfilan las fuerzas políticas para esta semana. Y para analizar todo el contexto, ver cómo se proyecta precisamente lo que suceda en el Legislativo, con el Ejecutivo quizás, nos acompañará Livia Rivas, ella es experta en temas legislativos. Así es, además es presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, así que vamos a tener esa agenda para arrancar la semana en lo que será clave en el tema político. 7 de la mañana con 2 minutos y vamos a empezar con esta tragedia en el Turi. Bueno, ayer en la madrugada se registró un amotinamiento en la cárcel del Turi en Cuenca, dejando como un saldo ya según cifras oficiales hasta ayer en la noche al menos, Milton, de 20 muertos, 5 heridos graves. Y bueno, todavía se está levantando información, revisándose los pabellones en los que además se encontraron armas, fusiles, armas cortas, armas como para la guerra, decía el ministro del Interior en sus declaraciones. Además, es la primera vez que la Fuerza Pública incursiona en la parte alta de este centro carcelario. Se destinaron alrededor de 200 militares y 700 efectivos de la Policía Nacional para controlar la situación que lamentablemente ha dejado este gran número de asesinados. Ni siquiera se puede decir fallecidos, son asesinados. Veamos un reportaje. 20 serían los presos asesinados en el amotinamiento del CRC Turi en Cuenca, según información del gobierno. Los problemas comenzaron la madrugada de este domingo. Las detonaciones, disparos y gritos de los PPLs se escuchaban desde los exteriores del centro carcelario. Los problemas iniciaron en el pabellón de Máxima y el pabellón que está conjunto, que es de Mediana. Se están identificadas las personas que lideran a cada uno de estos pabellones y cada una de las organizaciones. Son alias Ariel y alias Sanchundia. Aproximadamente 800 policías y 200 militares ingresaron al centro. En horas de la tarde se logró retomar el control del penal según el Ministerio del Interior. Estamos evacuando pabellón por pabellón para hacer absoluta requisa, absoluta requisa. Hemos identificado con drones alrededor de 4 fusiles, material de guerra realmente y armamento corto, adicional a todas las armas cortopunzantes. El número de heridos también se incrementó de 10 a 15. El estado de 5 de ellos es grave. En este momento se reportan 5 heridos graves que están están siendo evacuados al sistema de salud. Se ha dejado las vías despejadas, estamos trasladándolos y las otras personas recibieron lesiones menores. Vale señalar que la cifra tanto de muertos como de heridos podría cambiar en las próximas horas, pues continúan los operativos de intervención. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Bueno, con esta dura realidad se estrena el nuevo ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, que estuvo aquí la semana pasada, el día viernes justamente, y dijo que uno de los principales objetivos que él tiene como ministro del Interior es el tema penitenciario. Y ahí está una muestra de lo difícil que puede ser controlar la situación que parecía haberse estabilizado por lo menos desde el año pasado. 20 muertos. Y la pregunta es si es coincidencia que sucedan ese tipo de cosas, porque si vemos hacia atrás, Milton, quizás cada vez que ha habido un cambio dentro del SNAI o dentro de algún ministerio, coincidentemente se dan este tipo de hechos. Pero también el ministro del Interior, Patricio Carrillo, decía ayer que en este centro no había un problema de hacinamiento como se ha marcado quizás en otras cárceles del país y que esto responde a un enfrentamiento también entre dos líderes, quizás por esa pugna de territorio, enfrentamientos de bandas. Pero ahora nos vamos a contactar con Luis Alfredo Zúñiga. Él se trasladó hasta Cuenca, ahora se encuentra en el centro forense para actualizar también información. Luis Alfredo, buenos días.
Así es, ¿cómo están? Milton, Liz, amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora de la mañana, en vivo, nos encontramos en los exteriores del Centro de Investigación Forense de Cuenca. A esta hora de la mañana, rápidamente les damos un panorama, no se registra mayor movimiento. Hay elementos policiales, sin embargo, aún no se registran familiares a esta hora. Sin embargo, durante la noche también estuvimos en este punto para registrar cuál era el movimiento y fue totalmente diferente. Fueron decenas de familiares que llegaron hasta aquí para tratar de obtener información sobre los privados de libertad y saber si alguno de ellos formaba parte de la lista de los 20 fallecidos confirmados hasta esta hora de la mañana. Les hemos preparado un informe al respecto. A diferencia de lo que ocurrió la mañana y tarde y en horas de la noche, el movimiento fue menor en los exteriores de la cárcel de Turí. Mientras a la interna aún había policías y militares recorriendo los pabellones para buscar más armas o víctimas, afuera había un anillo de seguridad para mantener a distancia a las pocas personas que quedaban, pues los familiares se fueron a otro punto, ya que ahí no obtuvieron respuesta. Donde sí se registró movimiento es en el Centro de Investigación Forense de Cuenca, hasta donde llegaron los familiares de los privados de libertad para obtener información. Personal de la Secretaría de Derechos Humanos tomó registros de cada una de las personas que llegaron. No encontramos el listado, no nos dan ningún resultado, nada. Fueron decenas de familiares en este punto, que llegaron de diferentes partes del país, como Jorge, quien se trasladó desde Pasaje El Oro, con la esperanza de tener noticias de su hijo, pues la última vez que se comunicó con él fue cuando inició el conflicto. Que había una balacera en el centro. Hasta ahí alcanzó a hablar con él. No hubo más, no sabemos nada de él. Selena cuenta una historia similar. Ella llegó desde Quito. Su esposo cumplía una pena en la cárcel de Turí. Él se comunicó con ella cuando inició el altercado y desde entonces perdió contacto. ¿Qué le contaba? Que estaban disparando, que estaban metiéndose en la planta de abajo y que le ayuden. A las 4 de la tarde recién pude llegar. Y desde ahí no tengo igual información de él, no sé nada. Benavides María, ¿dónde es Cuenca? Así los llamaban, uno a uno, cerca de la medianoche, para que ingresen a identificar cuerpos. Más de uno pudo constatar que efectivamente su familiar formaba parte de las víctimas. Ese es el drama que viven los familiares de las víctimas de una nueva matanza al interior de las cárceles del país. Un sistema penitenciario al que le falta mucho para decir que está bajo control. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Esa es la información a esta hora de la mañana y el movimiento que se registró durante la noche. Se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, se vuelva a registrar el movimiento de los familiares aquí en el Centro de Investigación Forense. Ustedes continúan con más información en estudios. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Es el ambiente fuera del Centro Forense a esta hora. Milton, luce vacío. Seguramente conforme pasen las horas comenzarán a acercarse familiares de los internos en busca de información. Estamos esperando que llegue hasta ese lugar la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien se había comprometido con nosotros para hacer una entrevista y actualizar las cifras de lo que está ocurriendo en Cuenca. Son las 7:09. Vamos ahora a cambiar de tema. Les contamos que una jueza de Miami, en Estados Unidos, impuso una fianza de $18 millones para el excontralor Carlos Polit para que pueda estar prácticamente en libertad mientras avanza su proceso. Así es, Carlos Polit fue detenido el lunes anterior en Miami cuando se presentaba una diligencia judicial. Enfrenta 6 cargos, uno de ellos allá en los Estados Unidos, el de cometer lavado de dinero. 3 cargos de encubrimiento de lavado de dinero, 2 cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Si es que se acumulan las penas, la pena de cárcel para Carlos Polit sería de 100 años. 100 años de cárcel o $18 millones de fianza. Así está la situación del ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, que acá fue involucrado en el caso Odebrecht. 7:10 de la mañana, ya lo mencionábamos al inicio de este espacio, esta será una semana importante en la Asamblea Nacional. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, ha convocado para sesión para mañana martes, Milton, incluyendo algunos puntos en el orden del día donde no está previsto, obviamente, el tratamiento de la conformación de esta comisión que evalúe al CAL. Bueno, a fines de la semana pasada se había producido una reunión con los jefes de bloque. No hubo acuerdo, pero cada vez hay más asambleístas que se suman a la creación de esta comisión evaluadora, tanto de Guadalupe Llori, en sus funciones como presidenta, como del CAL. Pero el objetivo central sería ella, su estabilidad en la presidencia. Podrían
haber 92 voluntades para autoconvocarse si es que ella sigue evadiendo este punto del orden del día que están solicitando varios legisladores. Incluso las bancadas de UNE, Social Cristiano, los denominados rebeldes de Pachacuti, que están tratando de sumar los votos para convocarse, querían hacerlo el día de hoy para tratar ese punto dentro del orden del día, ¿no? Como único punto de la autoconvocatoria. A ver qué pasa. Bueno, y lo que pasa además es que hay expulsados en Pachacutic, ¿no? 6 expulsados de Pachacutic, pero antes, sí, 6 personas fueron expulsadas de Pachacutic por desacato y por no respaldar a Guadalupe Llori. Lo que ellos han dicho han aclarado estas 6 personas que ellos no han sido expulsados del movimiento, que han sido expulsados de la bancada, ¿no? Por su parte, Pachacutic publicó este comunicado que estamos viendo ahora en pantalla, donde deja claro que se ha tomado esa decisión porque ellos no están alineados a la resolución del movimiento como tal, que es respaldar a Guadalupe Llori en su momento, y también dejan sentado que tienen prohibida toda actividad relacionada con la organización política y legislativa en nombre de Pachacutic. Son Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Darwin Pereira, Peter Calo, Patricia Sánchez y Fernando Cabascango, a quienes se les ha prohibido toda actividad relacionada a la organización política. ¿Con quién irán a votar ellos? Vamos a ver. Quito, 8 grados centígrados, y esta es la Galo Plaza Lazo en la zona norte de la capital, cerca del antiguo aeropuerto de Quito. De 15 de la mañana vamos a continuar con la información. Milton, este sábado quedó conformado, más bien el Consejo de Participación Ciudadana tomó decisiones también y tiene que ver con la aprobación para el reglamento para la designación de Procurador General del Estado. Así es, empiezan algunas autoridades ya a llegar al límite de sus funciones. Íñigo Salvador está de Procurador General del Estado desde julio de 2018 y se acerca el momento de la elección de un nuevo Contralor, uno de los tantos procesos que tiene que llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana a contrarreloj. Bueno, esta comisión técnica estará integrada por 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y son quienes se encargarán de verificar los requisitos, prohibiciones, inhabilidades de la terna que será propuesta por el Ejecutivo con el acompañamiento además de una veeduría ciudadana. Así es. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y así está el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerden ustedes, Contralor General del Estado. Aquí hay un tema. Si es que llevan adelante el concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, no va a haber sorteo, no habría pues sorteo de quiénes se irían, de qué vocales se irían, porque estamos en esta época electoral y lo que no se quiere es interrumpir el trabajo que tienen los vocales del Consejo Nacional Electoral para llegar a 2023 con las elecciones de febrero. Bueno, y para dentro de una hora más o menos se tiene previsto que se instale ya la audiencia de juzgamiento, ¿no? Dentro del caso de Las Torres. Recordemos que este sería el 6º intento, Milton. Así es, el último diferimiento ocurrió el 17 de marzo. El juez Walter Macías dijo que se tomaba la decisión debido a que tenía causas por resolver. Estaba muy ocupado para ocuparse del caso Las Torres, existía abundante carga laboral y ante la posibilidad de que pudiera suspender en cualquier momento la diligencia, ya que uno de los abogados tiene el derecho de estar en el parto de su hijo. Así que en cada momento este proceso del caso Las Torres se ha diferido. Vamos por la 6ª ocasión que se intentará instalar. Y hoy, como decíamos, 8:15, se prevé empiece esta audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada. Recordemos que son investigados dentro de este caso, pues, el excontralor Pablo Celi, su hermano, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y 10 personas más. Y que corresponde cuando abandonaban esta localidad. Y así, en muchas otras zonas de Ucrania, las tropas rusas están siendo obligadas a replegarse. Ucrania va tomando el control de posiciones que fueron conquistadas por Rusia en semanas anteriores y va avanzando. Ya se plantean muchos medios internacionales es que Rusia está perdiendo la guerra. Y en medio de eso, lo que sí, Milton, también resalta en los medios internacionales, incluso es lo que está pasando y continúa sucediendo con Mariupol, donde dicen que agoniza, ¿no?, esta ciudad entre la resistencia y la urgente necesidad de que la población que todavía está ahí sea evacuada. 7:19, vamos a Cuenca en este momento
porque ya está con nosotros la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, para darnos el último detalle de lo que ocurrió en la cárcel Turi la semana pasada. Ayer, en la madrugada, perdón. Liz. Sí, doctora, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta la noche de ayer, pues, el gobierno daba información y decía 20 asesinados, 5 heridos graves, pero todavía había un proceso de registro al interior del Turi. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Ha variado esa cifra? ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana? Buenos días, Liz. Buenos días, Milton. Un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando a través de su señal. Nos encontramos en el centro forense de la ciudad de Azuay. Efectivamente, el gobierno nacional se desplegó en horas de ayer, desde muy temprano en la mañana hasta la noche, justamente solventando la situación que se dio en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. En primer lugar, extender mi solidaridad a todos los familiares de las personas privadas de libertad que se han dado cita acá al centro forense, en el centro de Turi. El día de ayer se realizó el levantamiento de 20 cuerpos de las personas privadas de libertad. Se encuentran aquí, estamos en 7 instituciones principalmente en primera línea: Cruz Roja, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Derechos Humanos. También hemos contado con el apoyo del sector privado en este lamentable hecho de violencia que se ha vivido en la ciudad de la Azuay. Son 20 cuerpos. El día de ayer se tomaron huellas dactilares de absolutamente todos los cuerpos, se hicieron las primeras pericias de identificación y el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, se están realizando todas las autopsias correspondientes. Se tiene que seguir el protocolo de Minnesota y esa es la razón por la cual el primer paso ha sido la identificación de huellas dactilares y el segundo el procedimiento de autopsia. Como Secretaría de Derechos Humanos y el Directorio de Rehabilitación Social hemos estado articuladas todas las instituciones, brindando aquí lo que es el acompañamiento psicosocial en estos momentos tan difíciles. En horas de la noche trasladamos a los familiares que se encontraban en los exteriores del Centro de Rehabilitación de Turi hacia acá, hacia el centro forense, y realizamos ya los primeros levantamientos de información. En el transcurso del día aquí en el centro forense estaremos brindando el contingente de psicosocial y estaremos haciendo la entrega de los cuerpos de las personas privadas de libertad que han fallecido. Solamente para, secretaria, buenos días, solamente para aclarar el tema de qué es lo que ocurrió en el Turi, por qué se produjo esto en el Turi. Primero, el gobierno garantizó o digamos informó que en este centro penitenciario no hay hacinamiento, pero a finales de año, y aquí recojo un informe del diario El Comercio, que reportó que la cárcel de Turi tiene 12 falencias en sus sistemas de seguridad que fueron reportados. Se mencionó que el primer filtro de seguridad militar, el segundo filtro de seguridad policial no mantienen sistema automatizado de registro de visitantes. Una tercera falla es que los sensores de accesos no funcionan desde hace varios meses. ¿Hay falencias todavía en este centro penitenciario? ¿Puede ser el motivo para que no se haya podido controlar para evitar esta masacre? Milton, el sistema de rehabilitación social, los centros de rehabilitación, tal como da cuenta el examen de la CIDH y otros organismos internacionales, el diseño en sí y el planteamiento del sistema de rehabilitación estuvo lejos de los estándares internacionales de derechos humanos para el manejo de centros de privación de libertad. De ahí que muchas de las dificultades que se tienen hoy en día, la totalidad de las dificultades que se tienen hoy en día es justamente desde el diseño de cómo estuvo estructurado estos centros de privación de libertad. El día de ayer también estuvimos en el Centro de Privación de Libertad de Turi. Se puede constatar efectivamente que el diseño se aleja a los estándares de derechos humanos y a la fecha de los reportes que teníamos del día de ayer, aproximadamente estamos con unas 1.600 personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación de Turi. Sí, de acuerdo, secretaria, solamente permítame insistir en esto nada más. El diagnóstico está claro. Van casi un año en el gobierno y casi un año desde que se produjo la primera masacre dentro de este periodo. ¿Algo se ha avanzado en este tema o seguimos con el diagnóstico de que tenemos cárceles en estado deplorable?
Hemos avanzado, Milton, en bastantes aspectos. Todavía no está el sistema de rehabilitación en las condiciones que el gobierno nacional las desea y por las cuales está trabajando. Como ustedes conocen, en días pasados se presentó la política pública de rehabilitación. Estamos trabajando en los ejes de salud, de educación, de inclusión social, en el tema también de bajar el hacinamiento. El último reporte que tuve, con los beneficios penitenciarios habían accedido a 386 personas. El gobierno nacional ha venido trabajando incansablemente. Lamentablemente esta es una crisis estructural que, tal como los recogen los informes internacionales, tiene muchísimos años en el Ecuador. Yo siempre he dicho, esta crisis de derechos humanos es producto del olvido del Estado durante muchísimos años. Ahora, el año pasado, en octubre, en este espacio, entrevistaba al alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y él en ese momento hacía un llamado al gobierno a él asumir la competencia, pedía ese traspaso para poder precisamente quizás articular acciones que evitaran lo que hoy estamos contando aquí ha pasado en el Turi. ¿Pudiera ponerse sobre la mesa el análisis de ese pedido que se hizo meses atrás como una solución para que no se repita un escenario como el que hoy se refleja en la cárcel del Turi? Liz, el día de ayer estuvimos con el señor alcalde de la ciudad de Cuenca y con su equipo humano, con su contingente hasta las altas horas de la noche, solventando esta crisis en el centro de Turi. Estamos trabajando de cerca con todas las instituciones y es un tema que está sobre la mesa y que se tiene que analizar. Sin embargo, lo urgente en estos momentos es solventar todos los hechos de violencia que se dieron en el centro de privación de libertad de Turi y poco a poco ir asumiendo cada una de las competencias desde las diferentes carteras de Estado. El día de ayer, justamente, los traslados que hicimos de los familiares que se encontraban en los exteriores de Turi hasta acá, el centro forense, que es el único punto en donde vamos a estar dando información, lista de las personas fallecidas y toda la información con respecto a la situación de las personas privadas de libertad, es aquí. Lo hemos hecho por el apoyo también de la alcaldía de Cuenca, del señor alcalde y de su equipo que ha estado aquí también con nosotros en primera línea. Bueno, hoy se entregarán o se procederán a terminar estos procedimientos legales de medicina legal y se entregarán los cadáveres a los familiares. Este procedimiento será cubierto por el gobierno. Efectivamente, Milton, el día de hoy desde las 8 de la mañana empiezan a hacerse las autopsias. Estamos siguiendo el protocolo de Minnesota, que es el estándar internacional. Se entregarán los cuerpos y también todo lo que tiene que ver con el féretro y estos asuntos que lamentablemente se tienen que tomar en estas circunstancias. Se brindará el apoyo desde la Secretaría de Derechos Humanos. También el día de hoy estaremos con un contingente de la Defensoría Pública para el patrocinio legal y el asesoramiento a los familiares de las personas privadas de libertad que se den cita en el centro de forense de la SUAY. Doctora, solamente... 727, sí. Milton, ya para cerrar solamente y rápidamente, para concluir la entrevista reconfirmando algo, ayer el ministro del Interior decía que todavía había armamento dentro, ¿no?, de los pabellones. ¿Se puede decir que a esta hora, 7:27 de la mañana, está controlada la situación en el Turi? El día de ayer estuve en horas de la tarde también en el centro de Turi, ingresó un operativo y están realizando, el ministro del Interior y su contingente están realizando un operativo para el control de armas. Los detalles del operativo y las acciones ya propiamente dentro del centro de rehabilitación de Turi las tiene el ministro. De hecho, entiendo que a las 8 de la mañana vamos a estar, 8:30 vamos a estar en el ECU 911 haciendo un seguimiento de las acciones desplegadas para el día de hoy. Muchas gracias, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, por estar ahora con nosotros y darnos la última información de lo que está ocurriendo. Lamentablemente, 20 asesinatos se produjeron ayer en la cárcel de la SUAY, en la cárcel del Turi. 7:28. Buenos días, secretaria. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Saludamos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Asambleísta, es una semana importante. ¿Será que ahora sí destraban? Pero parece que el destrabamiento de la Asamblea ahora depende de que se evalúe a la presidenta Guadalupe Llori. Por ende, a usted también, que es vicepresidente. Gracias, Milton. Buen día al país.
En efecto, no podemos seguir como estamos. La ley de uso progresivo de la fuerza han pasado 45 días y todavía no se la puede sustanciar en el Pleno de la Asamblea Nacional por esta serie de suspensiones de las sesiones que se han dado, convocatorias virtuales que no proceden de conformidad con la normativa legal y no trabajamos. El país espera producción legislativa. Si no trabajamos, estamos deteriorando cada vez más la institucionalidad. Es hora de que se dé paso a esta comisión. Yo creo que lo que se ha suscitado en las últimas sesiones es imperativo. Entiendo que la señora presidenta ha convocado para el día de mañana a las 11 de la mañana a una sesión nueva en la que procede la solicitud de cambios de orden del día, que entiendo lo van a hacer algunas bancadas. Se pondrá en consideración la posible formación de una comisión multipartidista, la cual, de conformarse, tendrá el proceso del artículo 18 y el 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que posibilita que los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, 7 que somos, incluido quien habla, podamos ser evaluados. Y luego de esa evaluación, el Pleno resuelva con 70 votos si es que tenemos que quedarnos o no. Ahora, como están las cosas, se sabe que si es que se conforma esta comisión, no es que va a ser para mandarle una condecoración a Guadalupe Llori, será para sacarla. Y usted asumiría como presidente. Bueno, en el evento de que se dé esta sustanciación y que se dé una destitución de la presidenta de la Asamblea, por imperativo del artículo 16 de la ley de la legislatura, me tocaría asumir por el resto del periodo, salvo que también sea evaluado y también se tome la decisión de destitución de quien habla. Liz. Asambleísta, buenos días, pero claro, la pregunta es qué va a pasar, ¿no? Porque la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ha convocado para este martes, pero sin embargo están tratando de reunirse los votos para una autoconvocatoria el día de hoy. Es decir, hoy día pudiera tomar un giro distinto del legislativo si es que la bancada de UNES, Partido Social Cristiano y esta facción de Pachacutic, más otros, deciden autoconvocarse y poner en planteamiento del orden del día la evaluación a Guadalupe Llori. Bueno, entiendo yo que lo más apropiado es que dentro de la sesión del día de mañana se solicite el cambio o la modificación del orden del día para que proceda la votación respecto de la posible conformación de una comisión. Lo otro, la autoconvocatoria que está regulada en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es procedente con 92 votos, pero para mi criterio primero tiene que agotarse el tema de que hay que solicitarle a la presidenta de la Asamblea que convoque, ¿no? Pero... si no lo hace en 48 horas... Si no lo hace en 48 horas, le corresponde a los 92 autoconvocarse. Pero ya esas bancadas, el artículo 5. Esas bancadas más bien ya llegan a este punto de autoconvocarse, de querer hacerlo, dicen, porque ven cerradas las puertas por parte de la presidenta Guadalupe Llori de dar paso a tratar ese punto en el orden del día, a tal punto que para mañana no está previsto tampoco, pese a que hay un pedido reiterativo de que se lo incluya. Bueno, el procedimiento establece que dentro de las 24 horas previas a la sesión, es decir, desde las 11 de la mañana del día de hoy, se puede solicitar el cambio de orden del día y entiendo que lo van a hacer y la señora presidenta tendrá que dar paso a ello para la votación en el Pleno, si se cambia o no el orden del día y luego para votar la conformación o no de la comisión. Lo que corresponda, sea la autoconvocatoria, sea el cambio del orden del día, pero dentro del marco legal y constitucional. No podemos apartarnos del mismo para poder defender la institucionalidad. La producción de leyes que hace falta este momento al país y obviamente el diálogo serio con el propio Ejecutivo, que es el colegislador, que es el que maneja la política pública, y el legislativo, porque si no conjugamos, si no nos ponemos de acuerdo entre los dos poderes del Estado, no vamos a poder solucionar los problemas del Ecuador. Así es de que por el bien de la institucionalidad que se tomen las decisiones que tengan que tomarse dentro del marco legal. Y si es que luego de esa sustanciación la presidenta de la Asamblea se mantiene como presidenta, enhorabuena, pero hay que abrir un diálogo interno en la Asamblea Nacional, con todas las bancadas, con todos los sectores. Un diálogo previo a las leyes, no solamente dialogar para ver cuáles son los que van a ir a conformar el nuevo Consejo Electoral o quiénes van a la Corte Constitucional o esas situaciones. No se trata de eso, la Asamblea Nacional, que nos pongamos 4 o 5 personas, jefes de bancada, de acuerdo en esos temas. Pongámonos de acuerdo en los temas trascendentales de la ley de inversiones, de fomento de empleo, pero, claro, esos temas que le interesan al Ecuador. El problema es que parece, a lo que el país piensa, parece que ustedes no están preocupados en eso, sino en las peleas que... Guadalupe Llori, ¿cuántas sesiones más tiene que suspender para que ustedes reaccionen o para que el resto del bloque reaccione? Porque sí, ese es el problema. Ella suspende para que no le hagan la comisión, para que no se dé paso a la comisión. Pero el problema es que está bloqueando las leyes que están a la espera. Sí, ese es el problema es el país. Usted ya cambió de opinión. Usted no iba a votar por la conformación de la comisión. Ahora nos dice que
ya es que hay que toca. buscar una salida, Milton. Si no buscamos una salida y no le damos una salida legal y constitucional al país, entonces nos vamos a ver en esta situación de estancamiento. Yo prefiero retroceder, pero no estancarme, porque usted sabe que las aguas estancadas, ¿qué es lo que sucede? En este caso hay que tomar decisiones. No se trata de personas, se trata del país. Pero el problema es que ya están hablando de no solo sacar a Guadalupe Llori de la presidencia, sino reorganizar las comisiones. Imposible, legalmente y constitucionalmente. Pero pueden interiormente cambiar de presidente. No hay cómo cambiar, de autoridades dentro de las comisiones. Las comisiones no hay cómo cambiarlas. ¿Por qué? Porque no digo cambiar las comisiones, reorganizarlas. Dentro de las comisiones sí, pero para ello necesitan 5 votos, ¿no? Dentro de los 9 votos posibles. Pero también necesitan una causal o alguna situación por el estilo. Pero lo que más hay son causales, pues. Sí, pero no le veo. Tendría que ser mayoría en cada una de las comisiones y no existe mayoría en las comisiones de cada uno de los sectores políticos, porque hay comisiones de las que hay mayoría de distintas bancadas, en otras de otras bancadas. Pero no creo que se vaya a dar ese evento, al menos para mí legalmente no procede. Ahora, asambleísta, pero dar paso a la evaluación, a la gestión de Guadalupe Llori, a la evaluación del CAL, el reorganizar esas comisiones, pudiera ser el camino para dar paso, valga la redundancia, a poder retomar ese trabajo que en la Asamblea ha quedado prácticamente suspendido por estar en estas pugnas internas. ¿Pudiera ser esa una vía o usted la descarta? La vía es de que vayamos a la formación de la comisión, porque ya no hay vuelta a quedar, para destrabar el tema de las suspensiones de las sesiones. Y es que se da uno u otro resultado, lo fundamental sería, y le he dicho yo en muchas ocasiones dentro del CAL, de que conjuguemos la presencialidad martes y jueves, pero con la virtualidad. Saquemos algo positivo de lo negativo que ha sido la pandemia y pongámonos a trabajar, produzcamos el doble o el triple que lo podemos hacer. Sesionemos aunque sea los fines de semana, pero busquemos alternativas. Vea una ley represada como la de uso progresivo de la fuerza, 45 días. Eso es una cuestión absurda que le duele al país y nos duele a nosotros. La afección que provoca 1, 2, 10 legisladores a toda la institucionalidad de la Asamblea. Hay que defender esa institucionalidad dentro del marco legal y constitucional, hay que ponernos a trabajar, hay que buscar las alternativas dentro de ese marco. No podemos estar ni a un lado ni a otro lado, sino respetando la Constitución Política de la República y el diálogo fundamental con el propio Ejecutivo, que es lo primordial, y con todas las bancadas del interior de la Asamblea. Pero suena contradictorio, ¿no? Porque por un lado celebraban el hecho de que Francisco Jiménez sea nombrado ministro de Gobierno, porque creen que con eso se pueden tender puentes y encaminar un diálogo. Por otro lado, para el presidente Guillermo Lasso, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, mantener esa institucionalidad es que Guadalupe Llori siga al frente de la presidencia de la Asamblea. Para ustedes, más bien, es dar paso a la conformación de esa comisión, que el resultado, evidentemente, pudiera ser un cambio en la presidencia. Es hora de tomar decisiones, Liz. Si no tomamos decisiones, vamos a seguir con suspensiones. Y las suspensiones no le hacen bien ni a la institucionalidad de la Asamblea, ni al país, que es lo fundamental, ni al diálogo con el Ejecutivo. Esas decisiones hay que tomarlas, si es vía conformación de la comisión y vía la sustanciación del proceso dentro del debido proceso, valga la redundancia, que se dé. Y a lo que se tome como decisiones que posibilite que se destrabe, como decía Milton, esta situación y que nos pongamos a trabajar, que es lo que le interesa al Ecuador. ¿Y cómo está el BAN para esto? A ver, la bancada sacó a través de su presidente un comunicado, no sé si interno o se salió de lo interno ya a lo público, en el sentido de que se respete justamente el ordenamiento legal. Y no han hecho un pronunciamiento específico respecto de una votación en cuanto a la posible destitución o no de los miembros del CAL. O sea, no se sabe con quién se van los del BAN. Hasta ese momento no existe una decisión que se haya tomado en ese sentido. Pero aspiremos que la institucionalidad y el diálogo sean los que triunfen al final, y el país. Gracias a primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y a esta hora de la mañana queremos darle la bienvenida a la doctora Livia Rivas, presidenta del Instituto Legislativo. Gracias por estar con nosotros. Semana que pudiera ser decisiva dentro de la Asamblea Nacional, posiciones que van cambiando. Escuchábamos al primer vicepresidente de la Asamblea ahora decir que la vía para poder solucionar ese entrampamiento en el que se encuentran es quizás dar paso a la conformación de esa comisión que evalúe la gestión de Guadalupe Llori. ¿Usted cómo ve el panorama del legislativo, doctora? Buenos días, estimada Liz, estimado Milton. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Miren, algo que tal vez la ciudadanía le causa extrañeza es el hecho de querer conformar una comisión de evaluación, que ya en otros espacios he permitido señalar que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues esto no está contemplado de hacer una evaluación. Realmente algo que no resulta claro es por qué no se ha presentado hasta el momento una denuncia en contra de la señora presidenta de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.
conclusiones, porque ese sería el procedimiento adecuado. Inclusive hay un pronunciamiento previo del señor Procurador General del Estado que ha señalado cuál es la vía en caso de destitución de autoridades. ¿Y por qué hago mención a esto? Una de las grandes interrogantes que tengo es que seguramente al interior del Consejo de Administración Legislativa pues no existe la mayoría absoluta como para admitir a trámite esta denuncia y recién ahí conformar esta comisión pluripartidista como señala la ley. Sin embargo, vemos cómo la postura por la que se han decantado los asambleístas al interior del Parlamento es conformar esta comisión de evaluación que no se orientaría exclusivamente a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, sino también a la integralidad del Consejo de Administración Legislativa. Y también se habla de una reorganización de las comisiones. Ahora decía el primer vicepresidente de la Asamblea que eso tampoco es viable desde su punto de vista, ¿no? Argumentaba también el por qué, pero desde su punto de vista también, doctora, usted nos dice que entonces la Asamblea está incurriendo también en ilegalidades, pero sin embargo conformando mayorías que dan paso a las mismas. Definitivamente la comisión de evaluación es algo que no está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como les señalo, me parece que ya han habido algunas observaciones por parte de los legisladores en torno, por ejemplo, al manejo de las sesiones al interior del Parlamento por parte de las autoridades, entre otras causales que podrían ser argumentadas por los asambleístas si realmente lo que quieren es entrar a cuestionar el estatus actualmente de las autoridades al interior del Parlamento ecuatoriano. En lo que dice relación con las comisiones especializadas tampoco es tan fácil. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, si bien prevé que se puede remover a las autoridades de las comisiones especializadas, se requiere una mayoría calificada al interior de las comisiones, se requiere que esta decisión sea ratificada por el Pleno, previo informe de una comisión ad hoc. Entonces, esto tampoco es fácil. Las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa justamente establecieron una serie de mecanismos para garantizar la estabilidad de las máximas autoridades, tanto a nivel del Consejo de Administración Legislativa como de las comisiones especializadas. A ver, doctora, sabemos que lo que quiere este grupo es sacar a Dori de la presidencia. La evaluación es solamente un membrete. El problema es que no tienen los votos todavía para autoconvocarse, que podría pasar en las próximas horas porque, como vimos, se van sumando ya incluso personas que no estaban en esta corriente. Usted dice una denuncia por incumplimiento de funciones y dice usted que a lo mejor no tiene la mayoría en el CAL para poder dar trámite a esta denuncia. Pero vamos viendo qué tiene en el CAL. Tiene UNES, Izquierda Democrática, Pachacutic, de los que están en contra además, ¿no? Es decir, Virgilio Saquicela, que también, digamos, ya no la defiende tanto. Es decir, sí habría los votos en el CAL para tramitar una denuncia. ¿Por qué no lo hacen? Yo creería que no tienen los votos, porque solo requieren 4 votos para poder calificar la denuncia. Si es que se enfoca exclusivamente en la señora presidenta de la Asamblea Nacional, y ojo que me refiero exclusivamente a cuál es el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues lo que corresponde es presentar, señalando cuáles son a juicio de los asambleístas estos incumplimientos, presentarlos al Consejo de Administración Legislativa. Se entenderá que la señora presidenta debería abstenerse de participar en la sesión, y si no lo hace de participar en la sesión, de votar en el momento que se conociera este punto, y obviamente entre quienes asistirían a la sesión pues deberían llegar o no a dar los votos para conformar esta mayoría absoluta, y recién ahí debería conformarse esta comisión pluripartidista. Entonces, en este caso en particular, lo que pretenden es una comisión de evaluación. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que ahora aprueban la comisión de evaluación. Claro. Y entonces, ¿quién va a ser el asambleísta o la asambleísta que va a llevar adelante una especie de proceso de investigación de las actuaciones de los legisladores? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo destrabamos de esto, doctora? A ver, porque lo que pasa aquí es que cuando quieren intentar cambiar el orden del día, la presidenta suspende la sesión. Entonces bloquea el proceso en su contra, pero a la vez bloquea, por ejemplo, en este momento, ley de uso progresivo de la fuerza, que el país tanto requiere. ¿Cómo destrabamos? ¿Con la autoconvocatoria? Me parece que es cuestión de tiempo. Si es que hasta el momento no han reunido el número de firmas que se requiere para poder solicitar esta autoconvocatoria ante el Pleno de la Asamblea Nacional, todavía les hace falta la voluntad de los asambleístas para consignar sus firmas en este pedido. Entenderé que el día de mañana intentarán nuevamente pues, plantear una moción de cambio del orden del día para tratar este tema. Creo que la señora presidenta debe permitir definitivamente que por lo menos se abra el debate en torno a esto y determinar si al interior de la función legislativa efectivamente existen los votos para dar paso a la conformación de esta comisión de evaluación y ver qué asambleístas
quiénes la van a integrar y definitivamente si se va o no a observar este procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece una práctica de pruebas, unas garantías del debido proceso y finalmente la adopción de una decisión por parte del Pleno. Si se llega a conformar la comisión pluripartidista no deberían saltarse las demás fases del proceso, es decir, estas garantías establecidas en la Constitución y definitivamente la decisión final la tomará el Pleno de la Asamblea Nacional que con mayoría absoluta pues podrá decidir si se mantienen o no en el ejercicio del cargo como autoridades. Ahora, doctora, y la pregunta es, ¿qué puede pasar mientras sucede todo esto que usted ha resumido y ha mencionado que sería el orden que llevaría el trámite, ¿no?, de evaluación a Guadalupe Llori? ¿Se va a poder destrabar ese problema que hay en la Asamblea? ¿Van a poder ya encaminar el trabajo para el que fueron elegidos los asambleístas? ¿Cuál será el panorama? ¿Y qué implicaría también ese cambio de presidencia? Hay que tomar en consideración que con seguridad el señor presidente de la República cuando asumió el poder sabía que contaba con una asamblea, dado que no tenía la mayoría que le permitiera aprobar los proyectos de ley vinculados a su plan de gobierno, que iba a haber conflicto. Y sin embargo es importante señalar que si nosotros revisamos, por ejemplo, los proyectos de ley que finalmente ya están publicados en el registro oficial como leyes, han habido 22 proyectos que ha aprobado esta Asamblea Nacional, si bien vinieron del periodo legislativo anterior y que han sido definitivamente publicados, obviamente con la participación del señor presidente de la República como colegislador. ¿Qué es lo que ha detonado esta conflictividad al interior de la función legislativa? Pues son los temas que tienen relación con el ámbito económico. Recordarán ustedes que cuando el señor presidente de la República remitió el primer proyecto calificado de urgencia en materia económica y el Consejo de Administración Legislativa no lo calificó aduciendo que no había unidad de materia, pues fue el primer punto polémico en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y ya se empezó a hablar de la muerte cruzada. Luego que se superó esta fase y finalmente el proyecto cumplió con este requisito, pues entró por el Ministerio de la Ley. Luego vino el conflicto por la aprobación del presupuesto general del Estado, el tema del proyecto de ley orgánica de educación intercultural que tenía relación con el incremento de las remuneraciones y finalmente la no aprobación pues, de este proyecto de ley calificado de urgencia en materia de inversiones. ¿Qué significa esto? Que los detonantes definitivamente entre el Legislativo y el Ejecutivo tienen que ver con las políticas económicas. Pero y es como nos preguntamos. ¿Cambian con el cambio de una presidenta de la Asamblea? ¿Eso deja de, quizás disminuyen estos detonantes? Se lo pregunto también porque el presidente días atrás decía que él va a avanzar en su trabajo esquivando esa Asamblea Nacional. Entonces, ¿realmente cuál va a ser el cambio palpable? No es posible esquivar a la Asamblea Nacional porque el artículo 1 de nuestra Constitución consagra definitivamente que el Ecuador es un Estado democrático. Entenderé que el señor presidente se refiere a que con las leyes existentes y los reglamentos existentes, sin perjuicio de que pueda dictar nuevos o reformarlos, pues seguirá ejerciendo las facultades y competencias previstas en la Constitución, pero no podrá dejar de lado a la Asamblea Nacional. Justamente en mayo de este año va a tener que rendir su primer informe a la Nación, tendrá que presentarse ante el Parlamento ecuatoriano y hacer su rendición de cuentas. Tendrá que permitir que sus ministros, sus subsecretarios, los funcionarios de la función ejecutiva sigan compareciendo ante las comisiones especializadas en el ejercicio de la función de fiscalización y control político. Y no se diga también cuando el señor presidente quiera remitir pues, los proyectos de ley que ya ha anunciado en su momento en ámbito laboral y de seguridad social, va a tener que hacerlo a través de ley. Y eso es clarísimo en la Constitución. Hay una reserva legal por la cual el señor presidente no puede hacer uso a través de reglamentos o vía decreto para regular determinados temas previstos en la Constitución. Livia, que la Asamblea Nacional tenga esta pugna de bloques, pugna interna, que el nuevo ministro de Gobierno haya dicho que va a dialogar, que va a buscar el diálogo y que haya sido bien recibida además su designación, la de Francisco Jiménez, no nos haga olvidar lo que están buscando algunos bloques políticos que lo han dicho públicamente, como UNES, por ejemplo, que es quitar todos los juicios políticos que están en cola para llegar del Consejo de Participación Ciudadana. Y la otra intención que tiene la mayoría de bloques es derogar la ley tributaria. Es decir, son dos cosas pendientes, polémicas y complicadas también. Bien, yo creo que los puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, por la desconfianza, definitivamente esta relación se ha disminuido. Habrá que restablecerla definitivamente por el bien de la democracia en este país.
El tema de la fiscalización y control político es una facultad que tienen definitivamente los asambleístas y a la que permanentemente hemos visto cómo se han ido convocando, no solo a nivel de las comisiones especializadas, como hacía referencia, solicitudes de información y comparecencias, sino también se han activado esta figura de los juicios políticos, que en determinadas ocasiones pues también ha sido un actor importante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que ha determinado en aquellos casos, inclusive con sugerencias de archivo, pues que vayan al Pleno y dadas las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sean los legisladores quienes definitivamente determinen si se inicia o no un juicio. Y ahí vemos cómo estas reformas que se realiza la Ley Orgánica de la Función Legislativa en torno a la fiscalización y control político ponen un actor preponderante que es definitivamente el Pleno de la Asamblea Nacional, más allá de lo que sucede en la Comisión de Fiscalización y Control Político. De forma tal que en la medida en que exista una mayoría absoluta en aquellos casos que se prevean para fiscalización y control político de autoridades solo estos votos, o en aquellos casos que se requiera mayoría calificada, en el caso que existan, pues van a continuar estos procesos seguramente de destitución por incumplimiento de funciones, de ser el caso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, doctora Livia Rivas, abogada experta en temas legislativos, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos. Buen día. Muchísimas gracias, estimado Milton, estimada Liz, muchas gracias.